digamos, no ver los grises y la evolución personal e histórica que personajes como tú dices, como Bolívar, San Martín o el propio Artigas van teniendo a medida que va avanzando el proceso de independencia. Yo quería señalar que la parte de tu libro en la que hablas de esto, que me parece fundamental para entender muchas cosas, se titula El plan de reconciliación y el proyecto de una confederación hispánica, que está en las páginas 314 a 318 de tu libro. Y en la que hablas, voy a leer solo 3 párrafos, si me permites. Sí, por supuesto. Para que la gente entienda esto, que además luego pone Marcelo las fuentes en la bibliografía. El 1 de marzo de 1820, el vicepresidente de la República de Colombia, Francisco Antonio Zea, designado por Bolívar como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del gobierno colombiano, se embarcó rumbo a Londres para cumplir una misión confidencial. Zea sabía que si fracasaba debería afirmar que todo se había debido a su iniciativa personal y, por tanto, asumiría los costes políticos a fin de salvaguardar la imagen pública del presidente de Colombia, el libertador Simón Bolívar. Francisco Antonio Zea llegó a Londres el 16 de junio de 1820. 4 días después, ante una filtración del plan que Bolívar le había encomendado en secreto, se vio obligado a desmentir públicamente los rumores de reconciliación con la España. El 7 de octubre de 1820, a nuestro entender, en cumplimiento del plan elaborado por Simón Bolívar, presentó al duque de Frías, embajador plenipotenciario de Su Majestad Católica ante la Gran Bretaña, el plan de reconciliación y proyecto de confederación hispánica, afirmando que consistía en la reconciliación y reunión de nuestra gran familia hispánica, discorde y dispersa, la regeneración completa de la monarquía y creación de un imperio, de un nuevo imperio. Que parece, abro un pequeño paréntesis, una suerte de recuperación del fallido proyecto del conde de Aranda, que presentó a Carlos III, dividir los virreinatos en estados independientes en una suerte de confederación posterior, que hubiera impedido, entre otras cosas, quizás la expansión de Estados Unidos contra el Virreinato de Nueva España o la expansión parcial de Brasil con respecto a América del Sur, a la América del Sur española. Pero bueno, sigo leyendo. Francisco Antonio Zea, consciente de la importancia histórica de la misión que le había encomendado el libertador Simón Bolívar, enfatizó que la motivación última de la propuesta era la de construir un imperio democrático con capital en Madrid que salvara la unidad de España y el Nuevo Mundo. El embajador, y con esto acabo, que portaba poderes en blanco firmados por Bolívar, manifestó también al embajador de Fernando VII que el plan que le proponía debía ser realizado con infinita urgencia porque era la única forma de determinar con las disensiones de la familia en el seno de la familia misma, antes que otros acabasen de decidirse e intervenir en ellas. Un plan muy parecido tiene San Martín a través de la Serna, que lo hablas más adelante, en la página siguiente, lo voy a leer, con perdón. San Martín le propuso al virrey que España reconociera la independencia del Perú, de Chile y de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que constituirían un solo Estado con una monarquía constitucional encabezada por un príncipe español. La sede del nuevo reino se establecería en la ciudad de Lima. El nuevo Estado, así constituido y encabezado posiblemente por el mismísimo hermano del rey de España, Carlos María Isidro de Borbón, que luego iniciaría el movimiento carlista, curiosamente, firmaría un acuerdo que establecería con el Reino de España una unión aduanera que protegería la industria de los dos reinos de la competencia extranjera, cosa que Gran Bretaña, por supuesto, no podía permitir. Fue por eso que, a través de los hombres que dentro del ejército español en el Perú le respondían directamente, boicoteó el proyecto sanmartiniano. El general San Martín estaba seguro de que su plan sería aprobado en Madrid, ya que lo había coordinado con su hermano Justino Rufino de San Martín, con quien mantenía una asidua correspondencia y que en ese momento era oficial de la Secretaría General en España. Bueno, no voy a leer más, pero lo que está claro es que, y esto es muy poco conocido por muchos tipos de historiadores, tanto negrolegendarios como bolivarianos, como nacionalistas argentinos, como, digamos, personas tremendamente críticas con las figuras de Bolívar y San Martín, tú presentas aquí unos datos que están fundamentados en la bibliografía, que yo, de verdad, la gente que se lea la bibliografía, que son tremendos y son contundentes. Es decir, en un momento dado, Bolívar y San Martín, a pesar de todo, tratan de salvar la unidad y realmente quien torpedea eso no es ni Bolívar ni es San Martín. Es Fernando VII, que incluso tú,
mofándote del personaje en el libro, dices que llega a preferir seguir siendo una suerte de hijo adoptivo de Napoleón Bonaparte que un rey parecido al que reinaba en Río de Janeiro desde Brasil. Y que el propio Napoleón Bonaparte siente vergüenza ajena de ese personaje payasesco de Fernando VII. Es decir, me gustaría que comentaras estos datos tan contundentes, aunque yo lo has hecho, pero después de mi lectura, ¿no? Mira, de la lectura tuya, cualquiera que lo escucha tendría que haberse quedado impactado por esto. Es tan claro que es una guerra civil, que San Martín está en Lima y su hermano está en Madrid, en el Ministerio de Guerra. Entonces, ¿de qué guerra de naciones estamos hablando? Entonces, no es una guerra entre naciones. Si un hermano está en el Ministerio de Guerra, y otro hermano está en Lima y ambos están en correspondencia permanente. Pero esto no fue el único caso. Casos como ese había montones, montones. Uno de los directores supremos del Río de la Plata, Álvarez Thomas, estaba de director supremo del Río de la Plata, mientras que otros 3 hermanos estaban, se entiende, en el ejército llamado realista o español. Es decir, es clarísimo, se entiende que es una guerra civil, que va a degenerar en una ruptura producto de la intervención británica, de la miopía y torpeza de Fernando, ¿no? Si no, nunca hubiese degenerado en eso, con la circunstancia que dijimos, se entiende, de Napoleón. Y es clarísimo, que la evidencia científica comprueba lo que yo digo, porque ahí se entiende, todos los archivos que ya hoy tenemos, que antes no los teníamos, en relación, se entiende, a lo que pasa en Londres, y en relación a las cartas, se entiende, y a las propuestas de San Martín, que ya está comprobado historiográficamente, ¿no? A tal punto, esto es así que, al contrario de lo que dicen algunos, no es una estratagema. San Martín dice, yo mismo voy a España a ofrecerme para que vean que esto es una cosa sincera, que no tiene nada que ver con ningún artilugio para ganar tiempo, ¿no? Y por eso, se entiende, tiene papeles en blanco firmados por Bolívar. Y le dice, para lograr lo que sea, basta que salvar la unidad. Lógicamente, Bolívar estaba haciendo política. Y entonces Bolívar sabe que si el otro fracasa, el fracaso no puede ser de él. Tiene que decírselo que el fracaso y la culpa se entiende del otro, no de él. Y lógico, porque está haciendo política, todos los políticos hacen igual. Pero hoy los datos comprueban esto. Se puede comprobar dato por dato. Yo lo compruebo en el libro, es la primera vez que se comprueba esto.